Los cristianos evangélicos de habla hispana en todo el mundo, en el mes de septiembre conmemoramos el mes de la Biblia. Pensé que sabíamos, a lo mejor sabíamos, pero nos olvidamos. Ahora alguien se preguntará, ¿por qué el mes de septiembre es el mes de la Biblia? Bueno, porque en un mes de septiembre del año 1569, Casiodoro de Reina sacó a la luz por primera vez la palabra de Dios traducida al español, al castellano. Reina no era el apellido de Casiodoro, era la ciudad donde él vivía, así como Saulo de Tarso. Él no tenía como apellido Tarso, como en esa época no había apellido, Saulo de Tarso. Casiodoro de Reina, la ciudad donde vivía, de donde procedía. Después, más tarde, su versión de la Biblia, que era la versión del oso, así apareció por primera vez la versión Reina Valera, que en ese momento era solamente de Reina. Aparece otro que es Cipriano de Valera. Valera no es el apellido, era el lugar, la ciudad de donde él procedía. Y así quedó la conocida versión Reina Valera. Y tal vez alguno pensó eran los apellidos de los que tradujeron la Biblia al español. No, eran las ciudades de donde ellos procedían. Bien, en la ciudad de Basilea, Suiza, apareció por primera vez. Casiodoro de Reina fue muy perseguido. Lo querían matar. El clero romano lo perseguía para darle muerte, porque estaba terminantemente prohibido que se traduzca la palabra de Dios a los idiomas vernáculos, al español, al italiano, al francés. ¿Por qué no se quería que llegue al pueblo la palabra de Dios? Bueno, es un tema muy largo de explicar y que yo no quiero entrar en ese tema hoy. Pero el pueblo estaba ciego porque no conocía la palabra de Dios. Entonces, se cuenta que una vez él tuvo que escapar por una ventana, porque lo vinieron a llevarle preso para darle muerte. ¿Y cuál era su pecado, su delito? Traducir la Biblia al español. Qué pecado, ¿no? Eso iba a traer luz, esperanza y entendimiento de la voluntad de Dios para todos los cristianos. Bueno, realmente admiramos la obra de este gran cristiano que había sido católico, pero cuando él empezó a leer la Biblia, se convirtió a Cristo y se hizo protestante. Y todo eso generó una terrible persecución sobre ese traductor. Le llamaban la Biblia del oso porque en la tapa aparecía un oso tratando de alcanzar un panal de miel. Bueno, nada tan significativo, porque realmente la palabra de Dios es como miel, aquel que lo saborea, aquel que lo lee, que lo medita, que lo estudia, que lo memoriza y sobre todo que lo incorpora a sus vivencias. Y la aparición de la traducción al español por primera vez se hizo en el mes de septiembre del año 1569. Por eso cada mes de septiembre, no todos los creyentes del mundo, sino los cristianos evangélicos de habla hispana, celebramos o conmemoramos el mes de la Biblia en el mes de septiembre. Y como hoy ya está finalizando prácticamente, es el último domingo, yo hubiese querido abordar estos temas un poco antes, pero a lo mejor sigo con el tema bíblico en el próximo mes, pero por lo menos hoy vamos a hacer la introducción a este importante tema. Con posterioridad al año 1569 se incorpora otro, que es
Casiodoro de Reina fue el primero, pero el que hizo la revisión fue Cipriano de Valera. Y de ahí quedó la revisión Reina Valera. ¿Por qué tuvo que hacer una revisión? ¿Tenía acaso muchos defectos la primera? No, el tema es que todo idioma, cada 25 o 30 años, se incorporan nuevas palabras que se llaman neologismos. Neo quiere decir nuevo y logismo viene del logo, palabras. Y hay otras palabras que son arcaísmo, que caen en desuso. Por ejemplo, hay muchas palabras que hoy ya no las usamos, que son del español antiguo, y nos cuesta muchísimo. Y yo mismo, cuando empecé a estudiar la Biblia hace casi 50 años, tenía que tener mi Biblia ahí y el diccionario de la Real Academia Española, porque hay palabras que no las usamos. Entonces, toda versión debiera tener una revisión cada 25 o 30 años, que es el tiempo en que los idiomas van incorporando nuevas palabras y otras caen en desuso, ya no usamos algunas palabras. Esas revisiones se hicieron en el 1602, otra 1862, otra 1909, otra 1960, que es la que la mayoría del pueblo hispano parlante usa. Alguno va a pensar, es la mejor traducción del mundo. Debo ser honesto y decir que no es verdad que es la mejor traducción del mundo, fue la más difundida en el mundo hispano, pero está considerado por los eruditos que la Biblia de las Américas es una traducción más apegada al sentido de los originales. Los originales no existen más, existen copias. No había fotocopiadoras, obviamente, así que se copiaba a mano, y venía otro y copiaba mi copia, y venía otro y copiaba mi copia, o sea que estaban en papiros, estaban en elementos que se deterioran con el tiempo. Así que fue necesario muchas revisiones. Y quiero decirle, para sorpresa de muchos, que cuando apareció la Reina Valera 1960 fue muy criticada. Hasta algunos decían que era una Biblia o una versión satánica, pero lo decían por desconocimiento, por total desconocimiento, porque decían, la verdadera versión es la 1909. Y no es así, no es así. Si ustedes nunca leyeron la versión del Oso, que se la puede leer en internet, uno casi no la entiende nada, porque el español fue cambiando, y lo que antes se decía de una forma, hoy no se lo entiende. No quiero entrar en tantos detalles, pero quiero decirte que hay por lo menos dos grandes formas de traducir la Biblia. Una es la forma literal, palabra por palabra, pero tiene un problema. En la oración gramatical no se entiende mucho. Aunque es fiel a cada palabra de los idiomas originales, no se entiende mucho, hay que arreglar un poco. Las versiones modernas tienen otro estilo de traducción, que es la traducción dinámica, que no traduce palabra por palabra, sino la oración gramatical, donde está el verbo, el sujeto, el predicado, los docentes saben de qué le estoy hablando, se traduce. Y lo mismo que si esta mañana estuviera acá predicando un pastor en inglés y el traductor al español no le traduce palabra por palabra, toma la idea y la traduce. Ese es el estilo. Ahora, si alguien me pregunta, pastor, ¿usted confía en las versiones modernas? Más que en las antiguas. ¿Por qué? Porque Casiodoro de Reina hizo un esfuerzo máximo en traducir. ¿Pero qué tenía? Tenía un frasco de tinta y una pluma. Y tenía alrededor de 7 manuscritos recientes.
que se llama los Textus Receptus, que quiere decir textos recibidos. Pero las traducciones modernas están hechas por un equipo de 20, 30 y hasta 40 expertos en lengua, en historia, en geología, y es un equipo multidisciplinario. Y ahora se cuenta con medios muy avanzados de traducciones bíblicas. Y quiero decirte algo, habrás escuchado muchas censuras y críticas a la Nueva Versión Internacional, que es una Biblia apócrifa que quitó muchos versículos de la Biblia. No crea, la gente habla sin conocimiento de causa. Hay algunas versiones que los que escribían le han incorporado alguna breve explicación que las traducciones modernas no la incorporan porque no estuvieron en los manuscritos más antiguos. O sea que no es un texto inspirado. Un clásico es en Primera de Juan 5:7, pero después en tu casa. Un día le voy a dar un panorama muy exhaustivo de los textos que fueron incorporados, y hoy los que no saben dicen, las versiones modernas mutilaron, sacaron muchos versículos. No, las versiones más antiguas incorporaron versículos que no corresponden. Así que hay mucha tela para cortar en cuanto a traducciones bíblicas. Yo personalmente estudio de 7 versiones: Reina Valera 60, Reina Valera contemporánea, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos, la Dios habla hoy y la traducción Lenguaje Actual. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, no había más que Reina Valera 60 y Dios habla hoy y mi diccionario. Y me pasaba más tiempo investigando palabras como escarnio o palabras como otros que no me vienen en este momento, pero que yo no entendía lo que quería decir. Hoy las traducciones modernas te hablan en el lenguaje que entendemos, porque el idioma va cambiando. Entonces alguien me dice, ¿cuál traducción es mejor? Y no tiene respuesta. Todos tienen su pro y su contra. Si sos un cristiano que querés estudiar la Biblia, no podés quedarte con una sola versión. Pero pastor, se me va a llenar la mesa de versiones de la Biblia. Así hacía yo. Tenía una versión, otra versión, otra versión. Pero la tecnología moderna hace que en tu celular vos puedas tener 15, 20 versiones gratis, que lo bajás la aplicación de internet y a un toque tenés una versión, tenés otra versión, tenés otra versión. Es cómoda para llevar a cualquier lado. Yo todo el día ando estudiando la Biblia, cuando me voy en el colectivo, cuando voy al centro, cuando estoy esperando que el médico me atienda, cuando estoy haciendo cola para qué, estoy estudiando. Y con la ventaja que pones un auricular y no solo que lo leo, sino que lo voy escuchando, porque muchas versiones tienen audio. Querido mío, este es un tiempo donde la tecnología digital nos facilita el estudio de la palabra de Dios. Y no la califique a otras versiones como apócrifas o no. No. Mucha gente dice eso por falta de conocimiento y por haberse creído. Si no es Reina Valera 60, no vale. Eso es un desconocimiento del trasfondo histórico, etcétera, etcétera. Pero no por eso dejemos de honrar a aquel valiente hombre de Dios que expuso su propia vida para traer al mundo hispano la primera traducción al español, que es Casiodoro de Reina. Y después le revisó Cipriano de Valera y de ahí quedó el nombre Reina Valera. Bien, me costó un poquito hacer la introducción, pero es bueno tener una noción, por lo menos general, de algunos detalles que tal vez desconocemos.
nos preguntamos algo. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia de sí misma? ¿Habla la Biblia de sí misma? Obviamente, que ella permanece para siempre. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25 leemos: porque toda carne, todo ser humano, todo hombre quiere decir, es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Yo esta mañana estoy usando la Reina Valera 60 con algunas aclaraciones para que resulte más comprensible. En Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es verdad, algún día se va a terminar este cielo y esta tierra, y tendremos nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Voltaire, ustedes habrán escuchado, este hombre fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés. Se escribe Voltaire, pero se pronuncia Voltaire. Bueno, es un personaje contradictorio si se quiere, pero era enemigo de la Biblia. Era enemigo, él no quería saber nada de la Biblia. Hizo algunas afirmaciones absurdas. Él dijo que en 100 años, lo dijo cuando él vivía, el cristianismo iba a desaparecer. Y dijo que la Biblia sería considerada un libro de mitología. Se burlaba de la palabra de Dios. Pero acá viene lo paradójico. Cómo Dios no puede ser burlado. Cuando murió Voltaire, las sociedades bíblicas francesas compraron la casa de Voltaire y la imprenta que él tenía, y usaron la casa y la imprenta para la impresión de Biblias. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que él tanto rechazó, su propia imprenta y su casa, sirvió para que las sociedades bíblicas de Francia imprimieran la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. 2, en segundo lugar, ¿qué es en realidad la Biblia? La Biblia es la inspirada palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17 leemos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir? Algo así como reprender, confrontar, acusar, para corregir, para instruir en justicia, o sea, en una vida de rectitud, quiere decir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, quiere decir, espiritualmente, enteramente preparado para toda buena obra, para hacer toda buena obra, quiere decir. Así que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. En tercer lugar, ¿qué revela la Biblia de Dios a la humanidad? Que Dios es el autor y sustentador de la vida. En Génesis 1:27 leemos: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Otras versiones modernas ya no dice hembra, aunque hembra no es una mala palabra. Pero habitualmente no queda muy elegante que están, voy a decir, a ver todas las hembras que están en el culto. Alguna hermana hasta se ofendería, pero no es una mala palabra. Pero ahora se dice todas las mujeres. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta de la necesidad de la actualización del idioma?
Bueno, las versiones modernas dice varón y mujer los creó. En el Salmo 8, versículos 3 y 4, David dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O que lo recuerdes, quiere decir. ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Bueno, él se preguntaba, ¿qué es el ser humano para que lo recuerdes, para que lo tengas en cuenta? Y el hijo del hombre, no se refiere a Jesucristo. Es decir, ¿qué son los seres humanos para que los tengas en cuenta? Otras versiones más modernas ya, sin mucha explicación, lo entendés más fácilmente. En el Salmo 33, versículos 6 y 9 leemos: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En el versículo 9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todo el universo fue creado por la palabra de Dios. Dios dijo: sea la luz, y se hizo la luz. Sea esto, sea lo otro. El único que no fue hecho por la palabra, sino con sus propias manos, fue el ser humano. Somos la obra artesanal de Dios. Nos creó como un gran muñeco de barro y luego insufló en su nariz aliento de vida, y ahí Adán se levantó, pero estaba solito, y el pobre estaba tristongo, y Dios dijo: no, le voy a hacer una compañera. Le voy a hacer una compañera idónea. ¿Qué quiere decir idónea? Adecuada, no quiere decir ideal. Y hizo a Eva, ustedes saben la historia de la costilla de Adán. Así que Dios es el autor y sustentador de la vida según la Biblia. En cuarto lugar, ¿qué produce la Biblia en los que la leen? No a los que tienen guardado en la biblioteca o en la mesita de luz, no. ¿Qué produce la Biblia en los que la leen? Produce un efecto transformador. En Isaías 55, versículos 10 y 11 leemos: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que si uno la escucha y la recibe, porque uno puede escuchar, pero cerrarse, pero si uno recepciona el mensaje de la palabra de Dios, eso te transforma la vida. Hace muchos años, una señora joven estaba lavando la ropa en una ciudad del interior del Chaco, en General José de San Martín. Y ella tenía ideas suicidas, se quería matar, porque le iba mal. Y vio que en el tacho de los residuos había un papelito que flameaba, y ella colgaba su ropa y miraba, y miraba, y miraba. Bueno, tanto le llamó la atención ese papelito que se movía, que fue y lo sacó y lo leyó, y era un folleto cristiano en el que estaba la palabra de Dios. Ella fue tocada profundamente, se acercó a alguien que le hizo evangelismo personal, ella recibió a Cristo en su corazón, se convirtió, nació de nuevo y después fue miembro de nuestra iglesia. Así que la conocemos personalmente a esa persona. ¿De qué estoy hablando? El poder de la palabra de Dios. Cuando querés hablar con alguien, trata de decirle aunque sea un versículo de la palabra, porque nuestra palabra no tiene poder, pero la palabra de Dios sí tiene poder. Así que la palabra de Dios produce efecto transformador. En quinto lugar, ¿qué mensaje tiene la Biblia para todos? Tiene especialmente un mensaje de salvación, aunque habla de muchos temas. En Juan 3, 16 y 17, conocidos versículos que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Mensaje de salvación? Obviamente, obviamente. Y eso tenemos que saberlo de memoria para decírselo a las personas. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5 leemos, el cual, quiere decir Dios, de eso venía hablando, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que cuando escuchas que hay otros medios para llegar a Dios, no le creas. Créele a lo que la palabra de Dios dice. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Dice hombre, porque Él vivió eternamente en el cielo junto al Padre y el Espíritu Santo, pero un día tomó forma humana y se hizo hombre para ser nuestro mediador entre Dios y nosotros. Si aún no has aceptado, si alguien nunca le aceptó a Cristo, este es tu día. O si alguien se apartó de Jesús, este es tu día de reconciliación. Así que la Biblia tiene especialmente un mensaje de salvación. 6. ¿Qué testimonios notables de fe produce la Biblia? Gabriela Mistral, poetisa chilena, premio Nobel de Literatura, dijo: la Biblia es para mí el libro. No comprendo cómo alguien pueda vivir sin ella, sin que se empobrezca, ni cómo uno puede ser fuerte sin esa sustancia, ni dulce sin esa miel. Son palabras de Gabriela Mistral. Miguel de Unamuno, escritor español, dijo: tu palabra no muere, nunca muere, porque vive, no muere tu palabra, omnipotente, porque es la vida misma, y la vida no se vive, vivifica. Así que estamos tomando algunos casos aislados de personas importantes que hablaron acerca de la Biblia. Immanuel Kant, filósofo alemán, dijo: la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás ha experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad. Así que la Biblia produce testimonios notables de fe en poetas, literatos, escritores, filósofos y en cualquier persona que la medite y la practique, no que la tenga como adorno o amuleto. En séptimo lugar, ¿qué mensaje tiene la Biblia para cada uno de nosotros? Para cada uno, ¿qué tiene? Un mensaje esperanzador. En Juan 5:39, Jesús dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Jesús, tenemos que leer la palabra de Dios. No te guíes por una película que hicieron en Hollywood, que tiene más deformaciones que no sé qué. Si vos querés conocer a Jesús, primordialmente la palabra de Dios, y después una experiencia personal. En Mateo 7, 24 y 25, Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las practica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿De quién está hablando? Del que lee la Biblia y la pone en práctica. Si uno lee la Biblia simplemente para llenarse de conocimientos bíblicos, no hace ningún efecto. Es bueno, pero es bueno vivenciar, incorporar a nuestra vida. Así que si nunca tuviste esa experiencia, comenzá desde hoy. Yo hace muchos años comencé a leer la Biblia. Creo haberla leído más de 30 veces, la Biblia completa. Y te puedo decir que la lectura bíblica me salvó de incorporarme a 2 sectas que me engañaban. Y un día le dije: hasta aquí llegamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo que ustedes dicen es mentira. No dice:
porque éramos con Nidia lectores asiduos, permanentes de la palabra de Dios. En esa época no tenía muchas opciones, Reina Valera 60 y Dios habla hoy, pero hoy, querido mío, tenés que agarrar la Biblia, leerla, tener un tiempito a solas. En este mensaje tenemos la más grande oportunidad de tomar la firme decisión de ser un lector de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a revolucionar tu vida. Tené el hábito de leer todos los días, detenete, meditá, orá antes de leer y decirle: quiero que me hables, Señor. Yo quiero que esta sea una palabra, un mensaje para mi vida. Y de la palabra, que se llama logos, lo que dice, se va a transformar en una palabra que es rema, que quiere decir no lo que dice, sino lo que me dice. Y va a ser un mensaje personal para tu vida. En Juan 5:24 Jesús dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Dios el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La gran pregunta final es: ¿tomarás la decisión de vivir escudriñando la palabra, meditando? Todo es cuestión de decisión, porque a veces tenemos horas frente al televisor, horas frente a otras cosas. Yo no te digo mirar televisión es pecado, a menos que el programa sea feo, pecaminoso. Pero si invirtiéramos el tiempo en la palabra de Dios, el tiempo que pasamos en otras cosas, yo te puedo asegurar que vas a ser un cristiano fuerte, un cristiano triunfante. Van a venir los 1000 problemas y vos vas a permanecer firme, porque la palabra de Dios tiene poder para sostenerte, para consolarte, para alentarte, para llevarte a la presencia de Dios. ¡Aleluya! Quiero cerrar con mi habitual expresión bíblica. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice a través de su palabra y me dice a mí también.